Bienvenidos una vez más al canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, de los actores que amamos y de los chismecillos que tanto nos gustan. Y hoy, amigos, tenemos un tema que va a levantar polvareda. Prepárense porque la noticia es de esas que te dejan con la boca abierta. Prepárense para el chisme. Hoy, 8 de septiembre de 2025, el mundo entero, o al menos el pequeño rinconcito del mundo que amamos las series turcas, se despertó con una noticia que boom. Literalmente nos dejó a todos en shock. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Exacto. La impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿En qué se basan mis palabras? Bueno, el título lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas al canal. Dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y estate atento porque subimos vídeos con noticias, análisis y mucho chisme de tus actores y series turcas favoritas. Así que suscríbete ya. Y ahora sí a lo que nos truje Chencha. Ya sé que muchos de ustedes están mordiéndose las uñas por saber qué pasó exactamente. Y es que, seamos honestos, Hande y Kerem, ¿verdad? ¿Quién no shippeó a estos dos desde el momento en que los vio juntos en Love is in the Air? La química era innegable, la conexión era palpable y bueno, el romance en la vida real, ¡ay Dios mío! Nos hizo soñar a todos. Pero como suele suceder en este mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Oh sí, tal vez. Y eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Para entender bien la noticia, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, ¿les parece? Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem, dos actores talentosísimos, interpretando a Eda y Serkan en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó corazones en todo el mundo. Y con el éxito de la serie, llegó el enamoramiento, al menos eso es lo que creíamos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban locamente enamorados. Los paparazzi los perseguían, los fans los adoraban, y todo parecía un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente la época, las entrevistas, los eventos a los que acudían juntos. Eran la pareja perfecta. Se veían felices, radiantes, cómplices. Hablaban con cariño el uno del otro y sus miradas. ¡Ay, esas miradas! ¿Cómo olvidar esas miradas llenas de amor y complicidad? Parecía que estaban destinados a estar juntos, que su amor era eterno. Pero como todos sabemos, la vida real no es una novela turca, aunque a veces lo parezca. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de discusiones, de diferencias, de incompatibilidades. Las fotos juntos eran menos frecuentes, y en las redes sociales se notaba una cierta distancia. Los medios de comunicación comenzaron a especular, y los fans, con el corazón en un puño, esperábamos ansiosamente una confirmación o una negación. Y llegó. La confirmación llegó en forma de un comunicado, o de un simple, ya no estamos juntos. El anuncio de su separación fue un golpe duro para muchos, una decepción para quienes soñábamos con verlos juntos para siempre. La noticia corrió como la pólvora, y el mundo se dividió entre los que lamentaban la ruptura y los que se preguntaban qué había pasado realmente. Las especulaciones se multiplicaron, los medios de comunicación se cebaron, y los fans se sumieron en la tristeza. Recuerdo perfectamente la tristeza que me invadió en ese momento. Love is in the Air había sido una bocanada de aire fresco, una historia que nos había hecho soñar con el amor verdadero. Y ver que la pareja que nos había hecho creer en ese amor se separaba, era como perder una parte de esa magia. Los foros de fans se inundaron de mensajes de tristeza, de preguntas sin respuesta, y de un sentimiento generalizado de decepción. Y ahora, volviendo al presente, al 8 de septiembre de 2025, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la noticia es tan impactante? Bueno, por lo que hemos podido averiguar, y esto es lo importante, es que han resurgido rumores. Pero no cualquier rumor. Han resurgido rumores de reconciliación, de segundas oportunidades. Sí, lo oyeron bien. Se rumorea que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad, de risas y de miradas que, bueno, ya saben. Las fuentes son, por ahora, poco fiables. Fotos borrosas, testimonios sin confirmar, rumores en redes sociales. Pero, ¿y si fuera cierto?
¿Y si Ande y Kerem hubieran decidido darse una nueva oportunidad? ¿Y si el amor, ese sentimiento tan complicado y a veces incomprensible, volviera a florecer entre ellos? La noticia, como era de esperar, ha causado un revuelo enorme. Las redes sociales se han incendiado, los hashtags con sus nombres son tendencia, y los fans están que no caben en sí mismos. Unos celebran a posible reconciliación, otros se mantienen cautelosos, y algunos simplemente no se lo creen. Los foros de fans han vuelto a la vida. Se debaten teorías, se analizan cada foto y vídeo en busca de pistas, y se especula sobre las posibles razones de esta supuesta reconciliación. Los memes y las ediciones de fotos que shippean a la pareja han inundado las redes sociales. La nostalgia por Love is in the air se ha apoderado de muchos, y la esperanza de verlos juntos de nuevo ha resurgido con fuerza. En Instagram, los perfiles dedicados a Ande y Kerem se han reactivado. Los edits con música romántica, las recopilaciones de momentos especiales, y los mensajes de apoyo a la pareja han inundado las plataformas. Los fans, una vez más, se han unido en su amor por estos dos actores y en su deseo de verlos felices. Twitter, por su parte, se ha convertido en un hervidero de opiniones. Los usuarios debaten sobre la credibilidad de los rumores, analizan cada detalle, y expresan sus esperanzas y temores. Los hashtags #Anderzelkerenbursin y #Senalcapma han sido trending topic durante horas, demostrando la magnitud del interés que genera esta noticia. Y ahí es donde entramos nosotros, amigos. ¿Qué pensamos? ¿Qué opinamos? ¿Creemos en una segunda oportunidad para Ande y Kerem? ¿O pensamos que todo es un invento de la prensa y de los fans más entusiastas? Lo cierto es que hasta el momento ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Se mantienen en silencio, dejando que los rumores corran y alimenten la expectación. Y eso, en este mundo de misterios y especulaciones, es lo más normal. Los famosos, por lo general, prefieren mantener el misterio y dejar que la gente hable, especialmente en situaciones como esta, donde la expectación juega a su favor. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas. Podemos recordar lo que vivieron juntos, las razones de su separación, y los posibles motivos que podrían llevarlos a una reconciliación. ¿Han madurado ambos? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Han superado las diferencias que los llevaron a separarse? Son preguntas que nos hacemos todos. La madurez es un factor clave en cualquier relación, y es probable que ambos hayan crecido y evolucionado como personas desde su separación. Por un lado, la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de soportar para una pareja. La constante atención, las críticas, las especulaciones. Todo eso puede desgastar cualquier relación. La vida en el ojo público puede ser abrumadora, y es comprensible que la presión de la fama haya afectado su relación en el pasado. Pero por otro lado, el amor, cuando es verdadero, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. El amor puede superar las dificultades, el tiempo y las distancias. Si el amor entre Ande y Kerem fue auténtico, es posible que haya perdurado a pesar de los obstáculos. También es importante tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas maduras, con una carrera consolidada y con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, seguramente será porque tienen motivos de peso para hacerlo, y porque ambos han trabajado en mejorar y en reconstruir la confianza. La confianza es fundamental en cualquier relación, y es posible que hayan trabajado en construirla de nuevo, si es que ese es el caso. En este momento, la noticia de su posible reconciliación es, como dije al principio, impactante. Nos sorprende, nos emociona, y nos hace soñar con un final feliz. Pero también nos invita a ser cautelosos, a esperar confirmaciones, y a no dejarnos llevar por falsas expectativas. Es importante mantener una actitud realista y esperar a que la pareja se pronuncie para confirmar o desmentir los rumores. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo importante es que respetemos las decisiones de Ande y Kerem, y que les deseemos lo mejor. Ellos son los únicos que saben lo que sienten, y lo que quieren para sus vidas. Es fundamental respetar su privacidad y su autonomía, y dejar que vivan su vida como deseen. Y por supuesto, esperaremos pacientemente a que alguno de ellos nos dé una confirmación, o no, quién sabe. Las redes sociales y los medios de comunicación estarán atentos a cualquier movimiento, y nosotros, como fans, estaremos expectantes. Lo que sí sabemos es que este es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, semanas, o incluso meses.
Así que amigos, estén atentos a las redes sociales, a las noticias y por supuesto a nuestro canal. Porque aquí en el canal estaremos informando y analizando cada detalle de esta apasionante historia. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado con ganas de más. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde su romance en Love is in the Air, hasta los rumores actuales de una posible reconciliación. Hemos analizado la situación, hemos hecho preguntas y hemos intentado dar una visión completa de lo que está pasando. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Qué les parece esta noticia? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. La comunidad es lo que hace grande este canal. Y antes de irnos, no olviden dejar un like en este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos al día con las noticias de las series turcas y de sus protagonistas. Suscríbanse, denle a like y compartan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.